¿no? Y en general, que desafortunadamente en Latinoamérica se considera como un lugar peligroso para las mujeres por muchos aspectos. Entonces voy a tratar que el día de hoy nos llevemos los conocimientos necesarios de este tema, pero sobre todo la reflexión para poder intervenir. Yo siempre soy partidaria de decir y de plantear muy puntualmente que si nosotros como psicólogos, como docentes, como padres de familia, etcétera, etcétera, no somos empáticos con el tema que vamos a tratar o con la población que trabajamos o bajo los reglamentos, normas y protocolos a los que nos dedicamos a hacer, si no somos empáticos con eso, pues difícilmente vamos a poder intervenir, ¿no? Porque no estamos viendo desde todas sus directrices un mismo acontecimiento. A mí me gusta que durante la plática, pues sí, ustedes emitan su opinión, que participen, que cuenten a lo mejor, pues no sé, un caso cercano o un ejemplo que ustedes observaron en algunos medios digitales y que nos los hagan saber para sacar otra perspectiva y otra idea, que también es la finalidad de estas pláticas, ¿no? De estas charlas, nutrirnos y generar otro tipo de conocimiento sobre este tema. También les voy a hacer siempre clara, ¿no? En eso. No sé por qué, y creo que también cuando, por ejemplo, yo estoy del otro lado y tomo un curso o algo así, pues de repente mi idea o lo que está diciendo la ponente, pues yo quiero complementarlo, pero pues me da pena, ¿no? ¿Qué tal si está bien o está mal? Y también les hago esa invitación, que si ustedes tienen algún comentario o alguna opinión, con muchísimo gusto, háganlo. Aquí no hay preguntas ni respuestas buenas ni malas. Odio la palabra bueno y malo. Entonces, aquí hay algo que nos nutre desde mi perspectiva y yo opino esto. Para abrir y para empezar a hablar de este tema tan importante, me gustaría compartirles, para empezar a ponernos en el contexto de las consecuencias y de esto que nosotros vemos, porque nosotros vemos este resultado cuando sale en la noticia, ¿no? Pero no vemos ese trasfondo de las cosas. Entonces les traigo 3 ejemplos diferentes de lo que podemos encontrar en el sexting. Voy a leer el primero y me gustaría que alguien dijera, no es necesario que diga su nombre, pero sí, sabes que soy psicóloga, soy abogada, mi opinión de este caso o en general del sexting es esto. Entonces me voy a permitir a darle lectura al primer caso. Vivía en Cincinnati, Estados Unidos, y había sido una niña alegre, deportista y con buenas notas, hasta que conoció a Peter, un chico aparentemente tranquilo, que se reveló como un celoso. Cuando Jessica lo dejó, Peter se vengó enviando a 30 personas del colegio fotografías de su exnovia desnuda. La chica tuvo que soportar las bromas, los insultos, comenzaron a llamarla prostituta y hasta hicieron una gigantografía con su foto que pegaron en las paredes de toda la escuela. Jessica lamentablemente se suicidó a los 18 años. Gigantografía se refiere a estos pancartas que nosotros vemos, publicidad, en las instituciones, en la calle, en algún lugar en específico, con esa finalidad de que sea visible. Entonces, este es el primer caso de sexting. El segundo dice, se convirtió en un caso paradigmático de sexting cuando solo la persona tenía 12 años. Era una persona de origen canadiense. Ella hizo toplets frente a una webcam para un extraño. El hombre comenzó a acosarla y a pedirle que se siguiera desnudando. Amanda se negó y las fotos terminaron en el correo de todos sus compañeros. Todos sus amigos le dieron la espalda y le insultaron en internet. Unos meses antes de ahorcarse, Amanda subió un video en YouTube contando su calvario. El video tuvo millones de vistas, pero no evitó su trágico final. Espero que la muerte de Amanda sirva para salvar vidas, dijo su mamá. Tercer caso. Tenía solo 14 años. Durante semanas fue acosado por sus compañeros de clase, quienes lo habían filmado masturbándose en el baño de la escuela. El video se convirtió en viral y las burlas fueron en aumento. Burdett terminó suicidándose y sus padres demandaron a la escuela por $1,000,000. Ocurrió en 2013 en la ciudad de San Diego, Estados Unidos. De estos 3 casos,
Queridos, ¿qué me podrían ustedes decir? Quiero que conecten mucho. Hay palabras subrayadas. Cabe destacar que estos casos vienen extraídos de un artículo donde empieza a cuestionar si realmente existen las estrategias suficientes para intervenir ante esta práctica del sexting. Y como podemos observar en estos tres casos, hay escenarios diferentes. Y hay escenarios donde también, derivado de ese contexto que narran, las personas parece que justifican o la sociedad justifica ese hecho. Por ejemplo, en este de la webcam hay diferentes y diversas plataformas donde yo también hace unos años yo desconocía que existían esas plataformas donde pues las mujeres, mujeres, hombres, hacen videos con temática obviamente sexual sobre algún tema en específico, ¿no? Por ejemplo, la selva. Y entonces yo me he visto muy alusiva, obviamente de forma erótica. Y entonces estamos, por ejemplo, ahorita y yo estoy haciendo en vivo, ¿no? Otras que más conocemos, pues la plataforma de OnlyFans. Entonces, en este caso, donde la chica de 12 años, adolescente, ingresa a esta plataforma, para empezar, ese fue este inicio. Cuando un hombre espectador dentro de esta plataforma empezó a acosarla e a insistirle que empezara a tener como estas más fotos en privado, ¿no? Hacia él, entonces es cuando esta persona empieza a difundir esas fotos por no acceder a esto que él quería. Y en este caso decía, ¿cómo es posible que las personas hayan dicho, bueno, es que ella se expuso? Esto no hubiera pasado si ella, no aparte de 12 años, no hubiera entrado a una plataforma donde se veía contenido sexual. Entonces es responsabilidad de ella y responsabilidad de sus padres. Y entonces, pues sí, lamentablemente se suicidó, pero pues se pudo haber evitado si la chica no fuera una mujer tan liberal y con otras palabras muy peyorativas que hace la sociedad frente a estos casos. Y creo que es algo muy importante que nosotros tenemos que empezar a ver. El tema o el título de esta ponencia son los peligros del sexting. Y me decía alguien así como de, oye, pero no vamos a profundizar porque aparte esta práctica bajo ciertos lineamientos puede ser de forma positiva, ¿no? Porque también es algo que nos sirve mucho a las parejas que, por ejemplo, estamos a distancia. Y efectivamente, esa es la parte en donde nosotros como personas y haciendo uso de diferentes plataformas, redes sociales, debemos de informarnos de esta situación. No nada más, y no se trata, ojo, de decir de forma punitiva, el sexting es malo, el sexting, ¿no? Porque ahorita vamos a ver varios contrastes sobre este tema tan importante. Entonces, para dar inicio, me gustaría que alguien, si gusta hacer uso del micrófono o del chat, escribiera cuál es su opinión de estos tres casos que acabamos de leer. Quien guste hacer uso de la palabra para poder externarnos su opinión de estos tres casos, sin miedo, colega, sin miedo para dar pauta al tema. Ok, tenemos aquí un comentario, gracias compañera. Dice, me llama la atención la edad en los tres casos, el desenlace por lo fuerte que puede ser esas opiniones o insultos de otro. Sí, qué bueno que hablas sobre la edad, que es algo que ahorita vamos a ver, porque este tipo de práctica justamente se ha habido. Hay varios artículos que si ustedes se meten a internet, empezaban a decir que lo practicaban los adolescentes, ¿no? Y entonces hacían la categoría de adolescentes de 13 años hacia arriba, ¿no? Hacia 18.
Pero ahorita, últimamente, está viendo este retroceso. Niños que tienen acceso a los 8 años a una tablet, teléfono, entre otros, o laptop, ¿no? Que tienen acceso a tener incluso hasta WhatsApp. Entonces, esas redes sociales que ponen en esta vulnerabilidad a los niños, ¿no? Que es algo que justamente nos debería de poner a mucha atención. Este es un ejemplo de este sexting que justamente se transforma en ciberviolencia. Ojalá me enviases una foto tuya con poquita ropa. Es que tengo muchas ganas de verte y así la foto me ayuda. Vergüenza que no te dé, hazlo por mí. Este tipo de mensaje entre dos personas que tienen una relación formal, informal, o como decía una consultante, un casi algo, ¿no? Que ahorita las generaciones, cuando no contrastan o no pactan en una relación, pues lo llaman así, ¿no? No es mi novio, es mi casi algo. Este tipo de mensajes suelen normalizarse, porque aparte me lo está pidiendo alguien a quien quizá yo le gusto, me gusta, ¿no? Y esto es donde empieza a generar la duda en la persona y en la mayor parte, pues en las mujeres, de decir, ¿será lo correcto? Porque es mi novio. Y pues tiene razón, ¿no? No hay vergüenza. Y si a esto le añadimos que ya tuvimos relaciones sexuales, pues a lo mejor no, que me recuerden, ¿no? Hay muchas personas que empiezan de esta forma. ¿Cuáles son estos antecedentes del sexting? Como yo les decía, esta práctica no es de ahorita, no es propia de los millennials o de los adolescentes porque tienen uso y acceso a las redes sociales. No, comienzan desde el siglo XIX, desde este siglo donde empezaba a generarse esta etapa del romanticismo y ahí en ese tiempo, como no había las herramientas y las plataformas a las que ahora tenemos acceso, pues intercambiaban por cartas, cartas eróticas, poemas eróticos, que a distancia funcionaba como ese refuerzo en las relaciones en la parte sexual. En el siglo XX empezaron a tenerse o a mantenerse las relaciones a distancia. Encontraban maneras de tener, bueno, pues está en privada, entre comillas, en privada, estos momentos de pasión, de erotismo, y digo en privado porque todos sabemos que al tener acceso al Internet, nada es privado en esta plataforma, ¿no? Aparentemente ahorita ya hay ciertos rasgos o parámetros de seguridad en algunas plataformas, pero no todos lo son. Después de este siglo o dentro de este siglo empezaron a hacerse envío de material erótico, ¿no? Y hubo, chistosamente, decía en el artículo, un incremento durante la Segunda Guerra Mundial, obviamente en su mayoría proveniente de hombres. Hombres que se compartían, y ustedes saben que cuando hay guerras o cuando empiezan a tener este tipo o estilo de trabajos en donde los encierran y entonces comparten solamente entre hombres, empezaba a compartirse, ¿no? Normalmente como pornografía o de mujeres o de mi pareja o etcétera, ¿no? Finalmente, hay un auge de estas herramientas tecnológicas en pleno siglo XXI de lo que nosotros podemos normalizar y decir, bueno, pues ya hay un video, te hago una foto, y empiezan a generarse este tipo de acercamiento a esta práctica que se llama sexting. Para hablar de su concepto, yo lo entablé en puntos muy específicos. El primer punto dice que este sexting hace referencia a la combinación de dos palabras, sex y texting. Sex, sexo, y texting, texto por estas plataformas o por el teléfono móvil propiamente. Dos, ¿cuál va a ser su característica? De envío de contenido erótico o pornográfico, principalmente fotografías y o videos por medios digitales, casi siempre extraídos desde el teléfono celular, tabletas, computadoras personales, mediante plataformas sociales, o sea, redes sociales u otras. Luego, envío de imágenes o fotografías que pueden ser consideradas como sexting, en donde la persona se encuentra desnuda, semidesnuda, en ropa interior o lencería, con la presunción de un hecho consensuado y privado. Con la presunción, o sea, debería esta práctica con este contenido de ser privado y consensuado, pero sabemos que desafortunadamente no es así en la mayoría de los casos. ¿Cuál es ese contraste a esta práctica del sexting?
Para empezar, porque queda evidenciado el almacenamiento entre dos personas, entre comillas. Sin embargo, se exponen dichas imágenes al reenvío, porque también se da de forma masiva y mediante varias plataformas. Una vez que perdemos el poder de las fotografías, de mi fotografía, de tu video, eso queda expuesto a que se lo reenvíen de forma masiva. O por ejemplo, si se me pierde el teléfono y entonces alguien entra y empieza a subirlo a plataformas pornográficas, por ejemplo, y alguien más me ve y dice, oye, pero eres tú. Entonces lo que era mío, entre comillas, y entre la otra persona, se puede perder. Punto número 2. Se debe establecer la edad en la que se da esta práctica, porque según la edad en la que se lleve, se va a hacer o se va a conllevar a varios delitos. Por ejemplo, menores de 18 años, cuando haya fotos almacenadas en otro teléfono o dispositivo móvil de ese menor de edad, ya sea otro menor de edad o otro adulto, se considera pornografía infantil. Entonces, una vez expuesto a esta situación, se podría denunciar y se puede denunciar por pornografía infantil. Dado otra situación de mayores de edad, hay un ciberbullying o puede también existir una sexoextorsión. Lo que yo les decía, esto genera violencia. Esta práctica se conlleva de contacto. Puede ser de contacto de personas conocidas o cercanas, a lo mejor mi compañero de trabajo, mi pareja, mi expareja, mi amigo, mi amiga, mi vecino, mi vecina, y entonces practicamos sexting. O puede ser de forma virtual. Yo me metí a una página donde se encuentran pareja o donde yo quiero hacer amigos de otros estados o de otros países y se da ese intercambio. También el último punto dice que una vez también practicado este sexting y que no se difundió en el momento de la relación o en el momento cuando estaba yo en contacto activo con esa persona, se puede dar la pornovenganza, como lo veíamos en el caso de que puse ejemplo. Termina esa relación y como no quieres regresar conmigo o porque realmente me dolió la ruptura y entonces no sé cómo manejar esa situación, yo doy a publicar o a conocer las fotos, videos íntimos que me mandaste. O puede ser por el contrario. Hay personas que se hacen pasar por menores de edad y contactan a menores de edad y entonces empiezan a pedir fotos de índole sexual, de erótico. Y entonces empiezan a generar como esta unión afectiva hacia la persona y a esto se le llama grooming, que también puede darse a esa exposición, en dado caso. Todo esto que acabamos de exponer nos da algo que se llama violencia digital. A mí me gusta mucho meterme a los artículos donde ya saben que hasta abajo hay un espacio para que comentes o que alguien comente algo. Y encontré que alguien decía, a ver, yo creo que está mal, porque si dicen que la práctica del sexting se da entre dos personas y que por varios puntos que ya identificamos pueden ser expuestos ante otras personas, pues ¿para qué lo haces? ¿Para qué se da? ¿Por qué se da? Esas mismas personas que realizan esa práctica se ponen en charola de plata para ser víctimas de cualquier delito. Y es algo que yo estoy en contra de que pensemos de esa forma y de que no nos centremos en la parte principal, que es la violencia, y que nosotros como sociedad definitivamente no hacemos contención. No vemos no analizamos más bien a profundidad el sexting. Parece que nos dicen, medio lee qué es el sexting y entonces tú das tu opinión. Ay, no, pero ¿para qué? Yo digo que si son pareja, pues deben de esperarse a sus encuentros y ahí entonces desahogarse, ¿no? De forma sexual, pero no hacerlo por redes sociales. Porque mira, ya terminó tu relación y pues ya estás en Facebook o ya estás en una página de pornografía. Me parece desatinado este tipo de comentarios. Lo único que hace es, una, revictimizar a las personas víctimas de delito y también lo que no nos hace es permitir analizar cuáles son las variantes para entonces nosotros, desde nuestra trinchera, psicólogos, trabajadores sociales, docentes, poder intervenir. ¿Qué es esta violencia digital? ¿Por qué sucede la violencia digital? Si aún así, hablando del tema de violencia en general, nos cuesta mucho reconocer
la violencia psicológica, la violencia patrimonial y económica, que estos son 3 puntos y me acuerdo muchísimo porque yo estuve en el Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía de mi estado y me acuerdo muchísimo que era bien difícil para las personas reconocerlo. Era como, bueno, es que yo no sabía, ¿no? Y ahí me decía el abogado, es que también el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Y a veces nosotros hablamos, no, pues tú tuviste la culpa. No nos damos cuenta que con ese comentario somos partícipes de volver invisible lo que realmente importa, la práctica, el control, las consecuencias, como por ejemplo de los casos que vimos hace un rato, que los 3 terminaron en suicidio, justo por esta violencia digital. ¿Se acuerdan que había uno, el principio, que decía que no hubo contención, que entonces señalaban a la víctima y ya la llamaban prostituta, sin, o sea, descontextualizando el envío de esta foto? Entonces, estos conceptos erróneos sobre la sexualidad, porque el sexting forma práctica de esta sexualidad, nos lleva a cometer ese error. 2, estereotipos sobre las personas que practican el sexting. 3, falta de contención sobre los riesgos y consecuencias del sexting. Último, nos pone en tela de juicio decir que si hay un sexting pasivo, un sexting activo, y a veces no nos damos cuenta. El sexting activo es obviamente quien lo está practicando, quien yo recibo las fotos, yo te mando mis fotos. Pero el pasivo es el que es mi mejor amigo, mi amigo del alma, y tenemos un chat donde hablamos de mujeres y donde nos mandamos videos pornográficos. Y entonces, pues, miren qué les parece mi novia. Y entonces todos empezamos a mirar y a compartir el video o a reproducirlo con la finalidad de masturbación o con incluso hasta de vender. Me contaba la otra vez una consultante que en una secundaria juntaban esas fotos y ellos decían, pues estamos haciendo negocio. La verdad yo no la veo. O sea, yo nada más veo así y ya, pero yo no ocupo para generar este erotismo en mí o en mi pareja. Si nos damos cuenta de cómo estamos diciendo, cómo estamos viendo a la práctica del sexting, entonces es muy importante identificar si fue el sexting activo o pasivo. Y pasivo me preocupa aún más. ¿Cómo es posible que nosotros que veamos y que nos compartan estos videos podamos normalizar y decir, ah, bueno, pues es su novia? O mira, tuvieron relaciones sexuales. ¿Cómo podemos nosotros aceptar este tipo de contenido? Ahora, si es cuestionable en adultos, imagínense en adolescentes, imagínense en niños. Es difícil entender porque aparte la violencia en general es un tema complejo y es un tema que si nos gusta y para los que nosotros estemos convencidos de que debemos de intervenir en la violencia, no nada más basta con leer por encimita. Ah, ¿cuáles son las modalidades de la violencia? Ah, pues es que ya vi la forma en que los tipos, los contextos, no nada más eso, sino entender contextualmente y socialmente y sobre todo históricamente cómo va evolucionando todo esto y cómo nos afecta y qué responsabilidad y corresponsabilidad tenemos ante el sexting. No sé si sepan y me gustaría mucho escuchar o ver sus mensajes. Díganme que sí conocen a Olimpia Coral Melo. Olimpia Coral Melo. ¿No? Algo. Buenas noches. Buenas noches. Este, sí la conozco, tengo ahí el contacto en Facebook. Es una persona que lucha, este, pues no lucha, no, sino promueve lo que es pues los derechos de las mujeres principalmente, ¿no? Las mujeres y la violencia en contra de las mujeres y promueve también las leyes, la ley Olimpia, ¿no? Las leyes y algún otro tipo de leyes que están a favor de este tipo de violencia, la violencia digital, que antes no se podía, como que dice, o sea, no podía justificar como delito, y que ahora gracias a todo ese proceso que, no sé si es ella la que pasó por todo este proceso,
es reconocido y es reconocida esas prácticas como violencia. Antes no hallaba cómo enmarcarlo en la ley. Ahora ya está enmarcado. Y quiero aprovechar el micrófono para compartirte. Yo trabajo en una secundaria y tenemos años viendo ese tipo de casos de niñas, por ejemplo, desde primer año, niñas, y como tú bien lo mencionas, ¿no? Este, Se da a veces porque también existe en las personas un cierto desequilibrio emocional, ¿sí? Buscan una pareja, entonces las cobijan. A veces, si te hablo de un caso de una niña de primer año, buscan chicos de bachillerato más grandes, decimos aquí, más colmilludos, y entonces les empiezan a pedir ya con otra intención, ¿no? Ese tipo de material, con la promesa, siempre con la promesa de que no se van a compartir. Y al final pasa eso, ¿no? En muchos casos, a las niñas las sacan de la secundaria y las meten a otras o las llevan a un lugar lejos donde no las vean, porque sí pasa una situación muy, muy fuerte de señalamiento, quedar estigmatizadas. En otros casos, las niñas permanecen en la secundaria y los papás mismos las sacan adelante, pero sí, son muchas situaciones que se viven en torno a la adolescencia y sí representa un gran riesgo. Sea todo, gracias. Muchas gracias, colega, y bienvenido. Gracias por compartir algo que vamos a tocar más adelante, que es como por qué se da esto, ¿no? ¿Cuáles son esas realmente intenciones según la etapa de desarrollo en la que la persona se encuentre, ¿no? Que no es diferente. Y retomando lo de Olimpia, sí es cierto, realmente me agrada mucho que sí la conozcamos, porque aparte es poblana, también como yo, y justamente ella empieza, y algo que ella siempre señala, no nada más estamos luchando por el reconocer la violencia hacia las mujeres, sino también integrar a los hombres, porque también los hombres han sido víctimas justo de todos estos señalamientos de decir, no, no lo hagas, que no eres hombre, no vas a ver lo que te mandé el pack, no vas a pedir el pack, no lo has hecho. Y entonces por generalizar esta práctica de, bueno, pues soy hombre, lo debo de pedir, me lo deben de dar, pues yo creo, ¿no? Entonces hemos sido de forma genérica partícipes de esta situación. Y ella es una activista que afortunadamente, y ella cuando narra su historia, y para los que no conozcan su historia, ella es originaria de Puebla, de Huauchinango. Aquí las comunidades, y bien lo decían, y lo reconocemos, porque también a nosotros no nos exime por tener otro contexto rural, de pensar también de forma muy arraigada, muy tradicionalista a ciertas cosas. Huauchinango y otras comunidades del estado de Puebla, municipios del estado de Puebla, todavía comparten ciertas creencias irracionales, reforzadas por la cultura y por otras cosas, de decir, bueno, es que las mujeres no hacen eso, es que de seguro es una buscona. Entonces ella, de forma consensuada y bajo una relación que creía que confiaba en esa persona, decide grabarse teniendo relaciones sexuales. Y tiempo después descubren que su video estaba en las plataformas, estaba en páginas pornográficas, y entonces hubo gente que la contactó porque identificó evidentemente su cara, su identidad, y entonces le pedían, oye, le apodaron la gordibuena de Huauchinango, ¿quieres tener relaciones conmigo? Te pago. ¿Quieres tener, incluso hasta le pidieron tener relaciones sexuales con un perro que practicara la zoofilia? Entonces ella empezó a hacer ese objeto de bombardeo de toda una sociedad y de una comunidad, porque era el chisme de la semana y del año y del mes y todo lo que pasó, de decir es que por qué lo hizo. Y entonces ella narra que estuvo y que intentó suicidarse en más de 3 ocasiones y que ella decía prefiero estar muerta a vivir esta humillación, a vivir este camino de calvario en donde no entiendo y genera en mí esa culpabilidad de decir sí. Entonces ella narra que cuando su familia
ve el video, ella se hinca a los pies de su mamá y le dice, sí soy yo, perdóname mamá. Y su mamá le dice, no, mijita, no tienes por qué pedir perdón. Tú tienes relaciones sexuales, yo tengo relaciones sexuales, tu papá tiene relaciones, el vecino. Aquí la diferencia es que alguien abusó de esa confianza y te publicó, pero no tienes por qué sentir esa vergüenza. Entonces ella sintió ese empoderamiento y dice, yo me solté a llorar, porque después de de este bombardeo, encontró a alguien y qué bueno que fue su mamá como red de apoyo y de decir, no fue nada malo. La mala jugada, la falta de respeto fue esto. Dado que esto era mucho, ella acude a las autoridades, como todos y cada uno de nosotros tenemos ese derecho. Y entonces las autoridades le dicen, es que no, o sea, no hay algo que tipifique, ¿no? ¿O te violó? ¿Fue violación? No, no fue violación. A ver, enséñanos el video, digo, para ver la prueba, ¿no? De lo que nos estás diciendo. Y dice ella, lo vieron enfrente de mí, y enfrente de mí con morbo, y de frente de mí viéndome desnuda, no con ropa. Entonces me sentí, yo creo que lo triple de mal. Después ella narra que empieza a contactarse con personas para decir, oye, no puedo proceder por pornografía infantil porque evidentemente ya soy mayor de edad. ¿Cómo podemos estipular este delito? ¿Cómo podemos generar este delito? Porque es un delito. Eso es lo único que sí sé es que me están violentando y no me voy a desistir. Gracias a ciertos diputados y ciertos movimientos también de grupos feministas, logran que se llame, ¿no? La ley Olimpia de compartir y esto. Y ella dice algo muy importante, ya existe la ley, pero no quiere decir corran, vayan y practíquenlo. Al final que ya hay algo que la respalde. Aunque si en dado caso que lo llegaran a necesitar, por supuesto, sororidad con todas las mujeres. Sin embargo, debemos luchar porque esto no suceda, porque evitemos llegar hasta aquí, porque hablemos de lo que nos incomoda hablar, sobre todo de la sexualidad, sobre todo esto y decir, ay, es cosa de chamacos, que no saben o están aburridos. Dejemos de fomentar eso, porque eso es decir, no pasa nada, es propio de la edad, no, necesitan esa orientación. Nos da vergüenza muchas cosas, pero creo que el principio de identificar algo y de intervenir de forma profesional es dejarnos de dar vergüenza y empezar a ser profesionales y empezar a hablar de lo que no se habla, porque justamente de lo que no se habla, de lo que no se pone en la mesa, de lo que no nos ponemos a estudiar, de lo que no nos podemos a platicar desde la perspectiva de un abogado, de un criminólogo, de un docente y unir esas fuerzas y decir, oye, ¿qué estamos haciendo mal? Porque no estamos siendo una barrera de contención para la adolescencia o para los adultos que necesitan y que están pasando este tipo de situaciones. Entonces, esta ley Olimpia genera ese contraste sobre si el uso de esta práctica que entre comillas se da entre parejas, amigos o bajo cualquier circunstancia amorosa o solamente es propia sexual, se comparte con ese consentimiento y ejerce ese monitoreo, acecho, acoso, extorsión, desprestigio, amenaza, suplantación y robo de identidad, así como abuso sexual relacionado con la tecnología. Que eso es lo verdadero que debemos de ver, no de ver, ay, chamaca, ¿por qué lo hiciste? No, es que mejor ponte a leer, mejor ponte, no, esto que estamos viendo que genera del delito, que genera una gran afectación psicológica en las personas y social sobre todo, es lo que nos debe de interesar de este hecho. ¿Qué estamos y qué no estamos viendo? ¿Qué factores están interviniendo en donde yo trabajo o como psicóloga o como docente para poder entender y trabajar el tema del sexting? ¿Cuáles son esos riesgos sobre esta práctica del sexting? Fíjense, este caso pasó en 2008, por eso les digo, esto no es de ahorita, no es de que a partir de los smartphones, no, ya llevábamos un tiempo. En el 2008, a partir de las consecuencias vistas de diversas culturas y contextos, se cuenta que en el caso de una joven llamada Jessie Logan, de 18 años de edad, llegó a suicidarse en Estados Unidos.
Cuando ellos descubren, porque en Estados Unidos, no sé si sepan, pero llegan una línea de emergencia especial cuando es temas de suicidio. Entonces, cuando llegan a intervenir, empiezan a investigar, ¿no? ¿Por qué se suicidó? Entonces, varios investigadores, sobre todo sociólogos, empezaron a decir, ¿sabes qué? Ella fue víctima de sexting. ¿Por qué vamos o en qué puntos ellos identificaron esta situación que dice es una situación aparte muy fulminante, muy peligrosa? Para empezar, por esta edad, por estos peligros que corren como jóvenes, como adolescentes. También hicieron algo muy importante que diferenciaron sobre sexting versus exhibicionismo, porque también se dieron cuenta que hicieron varios estudios y se dieron cuenta que habían entre los adultos y los que lo hacían de forma consciente ciertos rasgos de personalidad que decían, ok, podemos derivar de esto y por eso ejercen esta práctica. Tres, por su impacto social, porque la gente no estaba lista en 2008 para hablar de imágenes, de videos sexuales, de personas, de tu amiga, de tu vecina, de tu prima, de tu hermana, que se compartían. Entonces más bien era como ocultarlo, como generar esa vergüenza y entonces cuando había consecuencias alrededor como que la exhibieran, como que la señalaran, que estigmatizaran esta situación, era más bien de pues es que es tu culpa, es que eso no se hace, es que cómo se te ocurre, ¿no? Entonces generar este tipo de conceptos ante una situación que no estamos viendo cuál es su verdadera intención, nos puede cegar mucho. Y es algo que pasa mucho con violencia. Y es algo que yo aprendí y sigo aprendiendo, porque hay muchos temas. Yo antes, y siempre se los digo desde toda esta carrera que he llevado, cuando yo llegué ahí a trabajar con mujeres víctimas de violencia, yo siempre decía, yo era una antes y una después. Antes yo formaba parte del porcentaje que dice, ay, es que, pues si ya pasó una vez, ¿por qué estuviste ahí? Bueno, es que si ya mujer viste, ¿por qué tienes otros 3 hijos más? ¿No? Cuando yo fui después, cuando yo salí, estuve casi 6 meses, cuando yo salí fui completamente otra y entendía muchas cosas que la gente no entiende. Y entonces cuando empiezas a meterte, por ejemplo, a grupos de Facebook donde generan pláticas, debates y donde se comparte material sobre la violencia, te das cuenta que es un mundo, pareciera que es un mundo de violencia y luego nuestro mundo. Y entonces no encaja, cuando debería ser lo contrario. Esto gracias también a factores que están alrededor, como la cultura, como nuestra propia vida o estilo de vida que nosotros tenemos y que es más fácil decir, bueno, pues soy la esposa, entonces yo no quiero tener relaciones, pero pues soy la esposa, debo de cumplir. Y cuando alguien llega y te dice no, no tienes por qué cumplir, no es no. Y a eso se le llama violación. A eso se le llama violencia sexual. Y entonces las mujeres hacen una cara inmediatamente como, no sabía. Y aparte me daba vergüenza decirlo, es la primera vez que lo digo. Entonces hay muchos aspectos sobre estos temas que nosotros no estamos dispuestos a entender desde esa raíz. El rango de edad en 2008 se decía que la práctica del sexting se hacía de 15 a 30 años. En 2008. Se pueden imaginar que ese rango de edad ha bajado momentáneamente justo porque los niños, niñas tienen acceso a estas redes sociales y a tener un dispositivo móvil, que es un riesgo. El riesgo es una posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que algo o alguien sufra daño. Ese es un peligro, un riesgo. Este riesgo se da, uno, bajo completamente indiferencia de las personas. Somos muy indiferentes unas a otras. Y créanme que de todo lo que yo he visto y he vivido, he conocido a personas que tienen maestría, que tienen doctorado, pero dan mucho que desear. Si tú les preguntas algo, te van a decir párrafo 3, fracción 4 dice esto. Y te lo dicen muy bonito. Se lo aprendieron. Pero cuando tú le dices, oye, ¿cómo harías este caso? ¿O cuáles elementos llevarías para que la persona tenga acceso a la justicia? ¿O cuáles son aquellos elementos que permiten hacer un dictamen psicológico lo más profesionalmente? Se quedan así como, no, pues no sé.
No, pues yo creo que, a ver, más o menos dime, no, pues ya está perdido el caso. O personas que dicen, no, pues es que tengo mucho trabajo. Y no se dan ese espacio para generar una investigación exhaustiva, para trabajar con perspectiva de género. Cuando hice mi diplomado en perspectiva de género, lo hicimos en la Fiscalía del Estado de México y nos decía la abogada, muchas veces nosotros como servidores públicos no tenemos esa capacidad porque no nos enseñan a distinguir ciertos conceptos y entonces nosotros damos por hecho muchas cosas. Y ahorita que hablamos de perspectiva de género, que hablamos de estudiar, que hablamos de analizar, que hablamos de ver y de proponer medidas y estrategias para contrarrestar el sexting, para contrarrestar la prevención del abuso sexual infantil o cualquier otro tema que nosotros queramos abordar, nos es difícil, justamente por eso, por esta falta de empatía, por esta falta de profesionalidad y de decir, bueno, pues yo soy psicóloga porque me gradué, pero así que tú digas que yo vaya y diga, no, pues yo hago la intervención en crisis, estoy aquí para escucharte, ¿no? Hay psicólogos, psicólogas que es como de, ay, ¿qué me dijiste? Ah, sí. Y a ver, y a ver, ¿cómo te ponía tu novio? ¿Cómo dices? Y entonces empezamos a entrevistar con morbo, por chisme, por salir de ahí y decirle a toda la escuela, fíjense que esta niña ya me dijo que tuvo relaciones y que así, que no sé qué, y, ay no, con el más feo. Eso no es ser profesional. Eso no es entender a la otra persona. Eso no es ponerte tu camiseta de psicólogo, de abogado, de maestro. No, más bien generas o quieres saber algo por morbosidad o por ver qué pasó ahí, pero más no intervenir, más no decir, entiendo la postura de la persona, entiendo cuáles son los elementos, los factores de protección, los factores de riesgo, entiendo esta violencia acumulada, porque aparte ya viene, la violencia, acuérdense que nunca nace de la noche a la mañana, son pequeñas dosis y en diferentes parámetros y en diferentes modalidades. Entonces, esta indiferencia, la doble moral, y algo que decía mucho, recuerdo a mi profesor de psicoanálisis, nos decía, la moral estorba. Fue lo primero que nos dijo cuando empezamos a leer justo compendios de los estudios de Sigmund Freud. Él decía, la moral estorba. Si ustedes psicólogos se van a sentar ahí en su escritorio, en la mejor zona, en la peor zona, solo a decir, no, pues es que yo no lo haría. No, es que sí estás mal. Sí estás mal porque, por ejemplo, en mi familia, claro que padecimos mucho, pero jamás se me ocurrió irme a prostituir. No, qué barbaridad. Cuando tú entiendes ese contexto de, ok, porque aparte, desde nosotros, desde esta vida que nos tocó, como dice Sasqueño de Rivera, es una activista, ella dice, nadie elige dónde nacer, evidentemente. Entonces no podemos sentirnos o de hablar desde esta fortuna que tenemos y decir, no, pues a mí mi mamá me enseñó a trabajar, prefiero vender gelatinas que prostituirme. Bueno, eso tú desde esa perspectiva, pero esta persona no tuvo esta contención, no tuvo esa orientación y en ese momento pensó que era lo correcto, que era lo adecuado, estaba sobreviviendo y entonces tomó el camino de la prostitución. Entonces, esta doble moral con respecto a la práctica del sexting y de otras más prácticas que se dan dentro de las relaciones de pareja o de las relaciones que nada más tienen este vínculo sexoafectivo, realmente nos espanta y entonces eso nos permite o nos pone una barrera para no simpatizar con la situación. Otro punto es no hablar de la sexualidad. No hablar de la sexualidad, claro, respetando las etapas, porque no a un niño de 8 años vamos a hablarle de cómo se da una penetración. Obvio. Algo que a mí me pasó cuando estaba yo dando o impartiendo justamente la prevención del abuso sexual infantil, cuando me tocaba platicar con los papás, yo igual puse por puntos y dije, bueno, el siguiente punto va a ser sexualidad. Y la mamá fue como de, ¿cómo? ¿Cómo crees que le vas a hablar a mis hijos de penetración, de besos, de caricias? No, señora, yo no voy a hablar de tener relaciones sexuales. Dije sexualidad, cuerpo, el cuerpo de los niños, su cuerpo, nuestros cuerpos. Y se quedó así como de, ah, es que como nunca tocamos ese tema, sí, claro, nunca lo tocamos. Nunca decimos, oye, creo que mi hijo se está masturbando. Preferimos hacer como
como oídos sordos y decir, no, pues que no sé por qué les gusta ver a las mujeres, ¿no? O porque ella con sus primos pues se meten a una plataforma donde hay pornografía, o porque tiene el póster de una muchacha con el cuerpo de Maribel Guardia, ¿qué está pasando, no? O sea, no nos sentamos a explicar. Y ojo, los adolescentes, muchas veces las mamás dicen, es que no hay que darles ideas. Ya lo pensó. Te lo aseguro que ya lo pensó y ya hasta lo investigó. Lo que tú le estás evitando platicar, ellos ya lo investigaron. ¿Qué es esto? ¿Qué es un orgasmo? Este, inclusive a esa edad, y ustedes me entenderán los que tienen adolescentes, siempre los adolescentes en las relaciones de pareja, lo primero es justamente este contacto físico. Pregúntenle a un adolescente, oye, ¿qué es tener una pareja? ¿O cuál es el objetivo de que tengas una novia? ¿O de que tengas un novio? Y entonces van a empezar a decir otras cosas menos lo que, por ejemplo, los adultos hablamos, ¿no? Oye, mira, pues me llevo bien con ella, tenemos planes juntos, ¿no? La sexualidad va pasando como a ciertos niveles que es importante dentro de una relación de pareja, pero por el momento hay otras prioridades, ¿no? Cómo me trata, como eso. Y para un adolescente es, no, pues me gusta mucho cómo me besa, ¿no? O siento algo por ella, no sé cómo describirlo, pero me emociona. Entonces, en esa parte de nosotros evitarle, tampoco vamos a decirle, oye, mira, pues hazle así, no, sino es más bien ese autoconocimiento de su cuerpo, ese despertar, porque aparte está en una etapa formativa y en una etapa donde se están desarrollando muchas cosas en su cuerpo, principalmente en su cerebro. Parte de eso es el despertar sexual. Entonces debemos de entender eso. Y esta práctica, como en algunos casos se ha dicho, es más socorrida por adolescentes, no es porque estén aburridos o tengan, no, sino es por este despertar sexual. Creación de relaciones de pareja, lo que yo les decía. También pasa en adultos, que dicen, bueno, me platicaron un caso de una mujer de 40 años divorciada que tiene una relación con un hombre menor que ella y entonces dentro de esta relación el hombre le dice, bueno, ¿por qué no me mandas una foto con tu bikini ese que me gusta? La mujer dice, ay no, ¿cómo crees? No, mejor si quieres cuando nos veamos te lo muestro, pero no. Y entonces él decía, ay, no me quieres. Y entonces ella decía, no, a volver a ser dejada, no. Prefiero dar aquí lo que yo tenga que dar, pero no ser una mujer dejada. Entonces ella accede y le manda fotos. Y de repente el muchachito en su universidad, pues dice, miren, no miren con quién estoy saliendo. Con otras palabras, muy despectivas, por cierto. Miren, ¿a quién ando trayendo? Como si fuéramos un llavero, ¿no? ¿A qué ando trayendo? Entonces ella se entera, se enoja y entonces le dice, bueno, pues de por sí tú eres una mujer dejada, ¿no? Entonces el concepto que tenemos las mujeres y los hombres sobre una relación de pareja muchas veces se distorsiona bajo una fuerte manipulación, que es algo que también cabe dentro del sexting, ¿no? Como veíamos en el ejemplo. ¿A poco te da vergüenza? Pues sí soy yo, mi amor. Soy yo, tu pareja, que te lo está pidiendo. No te tiene por qué dar pena. Y entonces esa situación no, o sea, no la deseo, no la quiero, pero en nombre del amor puede que no sea o no se escuche tan fuera de lugar, pero sí se escucha, porque no estamos convencidos ni tenemos límites en decir no. Obviamente no, si eres mi pareja, pero no confío en ti, porque me estás pidiendo algo que evidentemente me está haciendo sentir incómoda. Pero también aquí está la otra cara de la moneda. Cuando no se hace, digámoslo, de forma explícita, y entonces yo cito a mi pareja y digo, no, pues hay que vernos, y entonces yo grabo sin que se dé cuenta. También es una forma de este sexting. También, y luego publicarlo. A ver, tenemos aquí un comentario. Dice, solo como comentario, la manera de afrontar un conflicto es lo que vuelve destructivo y no el conflicto por sí mismo. Esto lo menciona en el libro de Padres Tóxicos, haciendo referencia a lo que usted mencionaba de no evadir temas con los hijos por pena o por alguna otra situación. Efectivamente. Y sabes que esto también lo he platicado con varios colegas, que en algún tiempo en las escuelas existía, por ejemplo, la escuela de padres, ¿no? Padres de familia.
donde se les orientaba mucho, porque algo es cierto, no nos enseñan a ser padres. Y entonces no sé cómo abordarlo, ¿no? Y entonces sé que hay algo evidente, sé que hay algo ahí, pero no sé cómo manejarlo. Y entonces a lo mejor esperamos una señal o cuando hay una situación mucho más fuerte, es cuando decimos no sabía qué estaba pasando. Y entonces también ahí es donde entra nuestra intervención, proponer ciertas estrategias y herramientas que les permitan a los papás poder abordar temas a tiempo, generar esa red de apoyo para los adolescentes. Pues es primer contacto, es donde el adolescente debería de tener esa idea de me van a ayudar en mi casa, pero muchas veces es me van a regañar porque de eso no se habla, entonces si se entera mi mamá que mis fotos están en toda la secundaria, mejor prefiero decirle, mamá, no quiero ir a la escuela porque ya no quiero estudiar, o me voy de pinta, a decirle, oye, ma, es que le di a mi novio o mandé fotos y aparte es donde se ve mi cara y me están haciendo burla, ¿no? Entonces, esa situación me parece que sí debemos de empezarla a abordar para poder generar ese refugio de primer contacto en los adolescentes. Conceptos de amor. Como yo les decía, muchas veces todo lo hacemos en nombre del amor y todo se permite en nombre del amor, pero no es verdad. Cada quien va a generar un concepto diferente de amor, pero definitivamente deberíamos de empezar a inculcar y a practicar justamente esta parte del autoconcepto, o sea, de la autoestima, de qué permites tú, de cuáles son esos límites, cuál es la valoración, porque yo también, a mí algo no me gusta cuando dicen, ay, mujer, valórate, es que no te valoras. Y entonces la otra mujer dice, pero ¿cómo le hago, no? ¿O cómo es eso? Darse el valor no quiere decir como moneda, ¿no? Tú vales 10 pesos, yo valgo 20, el maestro Mar vale 30, o sea, no. El valor justamente es de todo este conjunto de elementos que soy, que me conducen a generar esta barrera de protección a lo exterior de ser, por ejemplo, vulnerada ante un hecho delictivo, a ponerme en riesgo o poner en riesgo a los demás. Entonces, tener esta conciencia de muchos elementos, factores individuales propios de la personalidad que a veces nos conducen a este tipo de situaciones y que hay que trabajar, por supuesto, de forma individual. Estos riesgos ocurren porque hay una exposición de la información y contenido sexual de la persona de forma masiva. Entonces, de mi escuela son 30, pero si de esos 30 se los comparten a sus Facebook o a otros chats de otros amigos, ¿cuántas personas no son? Y puede generar cierta manipulación y con intención de dañar a otra persona. Empiezan las campañas de desprestigio. Y obviamente hay una presencia de delito. Desencadena que la persona sea víctima de alguno de esos espectadores o miembros de algún grupo, ¿no? Como le pasó a Olimpia, que lo comparte el novio, pero de repente ya tenía a otras personas acosándola. Incluso hasta ya daban con su domicilio. O sea, ya había un riesgo inminente porque sabían a qué hora entraba, a qué hora salía, sus hermanos. Ya había una exposición y ya le decían, oye, si no vienes conmigo al hotel a tal hora, o ven, o vamos a cumplir una fantasía. O sea, daban por hecho, porque justamente esta exposición de información no iba contextualizada a lo que ocurrió entre dos personas. Y entonces eso se presta a que sea manipulable esta información tan íntima, tan delicada. Desencadena también el daño físico y psicológico de la persona. Hay afectaciones morales de la familia, dentro de la familia, trabajo, pareja y en la sociedad. Por supuesto que hay afectaciones colaterales a la familia de la persona que es víctima del sex, que practica el sexting y que entonces fue expuesta. Hay un sexting que se denomina sexting coercitivo. Este sexting coercitivo se da cuando se está presionando a una mujer a que le envíe un video íntimo y o sexual, manipulando la situación, como lo vimos en un principio. Y este es uno de los más permisivos, porque cuando las víctimas o cuando tú hablas con la víctima y te dice, porque me tocó ver un caso como era atendido, los policías ministeriales le estaban preguntando, como de, ajá, pero ¿cuántos videos fueron, no? Porque narras en tu denuncia 3 hechos. No, pues sí, fueron 3 videos. Ay, no. A ver, si estás diciendo que se expuso uno, ¿por qué hiciste otros dos? Entonces, si volteas a ver y dices, estás escuchando su narrativa,
te está diciendo cuál fue el contexto, que el primer video fue a fuerza, o sea, se tuvieron un encuentro sexual y estando en el hotel fue como de, hay que grabarnos, sí, si quieres, porque acuérdate que no, entonces no me quieres, o dónde está tu confianza, porque esto es algo privado, mi amor, y yo no lo voy a compartir. Y entonces esta persona, porque aparte también le ejercía violencia psicológica y física, accedió. Y entonces de un video pasaron a otro video y en el último video esta persona, su agresor, empezaba a pedirle ciertas cosas, ¿no? Que hiciera y por maneras que ella no deseaba. Y entonces esto también genera mucha controversia porque dice, bueno, si tú no querías, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Porque era un sexting coercitivo. Ejercía esa presión mediante la manipulación o mediante otro tipo de violencia para que ocurrieran estos videos. El ciberflashing. Se envían comentarios insinuando o fotos sexuales que no han sido solicitados por la otra persona, ni deseados por la otra persona. Me ha bloqueado en el Insta. Yo no le he hecho nada. Solo le mandé una foto para que viera lo bien dotado que estoy, por si quería conocerme en persona. No era para ponerse así. Seguro que ha visto miles iguales. Este tipo de cyberflashing dentro de esta rama del sexting y de esta ciberviolencia, a veces es más, digámoslo así, no visible. Porque, ojo, no sucede en muchos casos o en la mayoría de los casos denunciados, porque también hay que reconocer que hay cifras negras, es decir, que no son denunciados, que no son publicados, pero sí hay otros en donde hay incluso hasta Facebook falsos y donde mandan mensajes con contenido sexual. Y entonces le ocurrió a una persona cercana y entonces le mandó la foto de su pene, ¿no? Y a la otra, como lo vio, dijo, yo creo que se confundió o no sé qué, y a la otra, oye, vi que trabajas ahí, que te paras en tal lado, ¿por qué no nos tomamos un café? ¿No te animas? Y luego le manda otra foto en un espejo totalmente desnudo. Y este tipo, y entonces lo que hizo la persona fue bloquearlo. Lo bloqueó de Messenger y lo reportó y hizo público el perfil. Pero cuando la gente, porque afortunadamente hay redes de apoyo dentro de las plataformas, la gente dijo, oye, hay que reportarlo, pues es un Facebook falso, porque ni amigos tenía. O sea, nada más usaba el Facebook para gestionar este cyberflashing. El six branding es donde se está compartiendo contenido de carácter sexual sin el conocimiento de la persona, de dónde sale. Como lo hemos comentado, ¿no? Comentarios como lo has visto, me lo acaban de pasar, se ve todo. Y ella mira la cámara, así que si no quería que se compartiese, pues no lo hubiera grabado. Queda expuesta la foto la foto, el rostro, incluso hasta el lugar. Estos daños psicológicos que suceden en las personas cuando genera esta exposición íntima, ¿qué es lo que pasa psicológicamente? Pues manifiestan ansiedad, nerviosismo, inclusamente agresividad, ¿no? Están como en guardia, hay un llanto repentino, hay baja autoestima, incluso hasta depresión y pueden llegar a suicidarse, como los casos que hemos visto. También puede ocasionar sintomatología, ¿no? Como dolores de cabeza, pérdida del apetito, mala salud, insomnio, entre otras manifestaciones. Este tipo de manifestaciones psicológicas, para empezar, nosotros también no tenemos una cultura y cuando alguien es víctima de cualquier tipo de delito, también se nos hace fácil decir, pues es que ya pasó, ya lo denunciaste, ya cálmate. No saben qué es lo que cambia alrededor de la persona cuando se vulnera algo tan importante, tan íntimo, y aparte que no se habla y pareciera que el caso de sexting que se reportó o de ciberviolencia que se reportó en una fiscalía es la primera de todo el estado, pero no es así. Entonces hace mucha falta que nosotros generemos, para empezar, una forma de actuación ante violencia digital para que las personas que tengan este tipo de situación puedan acercarse. Por eso yo digo que a veces estamos verdes, porque estudiamos, pero no hay esa propuesta, no hay como, oye, mira, podemos trabajar
desde esta perspectiva y con perspectiva de género y empezar a unir a las personas en cuanto a este tema, ¿no? Por ejemplo, los que son docentes, platicarlo con los colegas, oye, mira, lejos de verlo como travesura, porque verlo como travesura es superficial y eso no nos ayuda, hay que verlo como lo que es. ¿Quién te pasó este video? Y entonces generar y hacer campañas y así como nosotros hacemos protocolos de actuación bajo cualquier circunstancia, un hecho por ejemplo, delictivo, ¿no? Que hay manuales que nosotros vemos cómo trabajar con personas víctimas de violación o de abuso sexual, así también víctimas de violencia digital, del ciberacoso, de la sexoextorsión, de vivir, imagínense vivir una situación así, que tu pareja, tu expareja o la persona con la que mantuviste una relación sexoafectiva genere esta violencia en tu contra. Y entonces eso, lo que hace esa presión de no decirlo, porque es más fácil incluso hasta a veces decir otras cosas, pero no decir, oye, publicaron una foto mía que yo mandé, que yo grabé, o que me grabaron, porque si soy yo, me grabaron. Y entonces genera esta revictimización en la persona. Entonces debemos de contextualizar estos hechos y no demeritar las consecuencias psicológicas. Porque a veces también hay consecuencias que a corto, mediano o largo plazo las personas toman, ¿no? Como por ejemplo el suicidio o las autolesiones o incluso tomar venganza de propia mano. Y entonces, ¿qué calidad de vida va a tener la persona? Afortunadamente, en algunos estados está justamente legalizando la ley y también se está poniendo en tela de juicio otros puntos que en aquel momento no se investigaron, ¿no? Y todos estos con la finalidad de denunciar, con la finalidad de generar esa conciencia en la sociedad, como papás, como maestros. A ver, tenemos un comentario. José Luis Canales menciona en su libro sobre el suicidio que el suicidio es una solución definitiva para un problema temporal. Creo que eso sucede en esos casos al verse expuestas las víctimas. Así es. Desafortunadamente sí. ¿Y dónde estábamos todos los demás adultos? ¿Dónde estábamos yo como vecina? Yo como maestra? ¿Yo como mamá de otro adolescente? Porque escuché en una ocasión que decían, no, pues es que los niños son los malvados, ¿no? Porque los niños como se hacen bullying entre ellos, los niños son los malvados. Me parece que hay una desconexión y falta de responsabilidad en decir, bueno, yo le pregunto a mi hijo cómo te va en matemáticas, pero nunca le digo, oye, ¿cómo estás emocionalmente? Bien, no hablamos de emociones. En nuestros hogares, en la familia, no estamos acostumbrados a decir, ¿te sientes triste? ¿Que te sientes decepcionado, frustrado? ¿Cuántos amigos tienes? O sea, muchas cosas que nos deberían de interesar para la formación del adolescente o del niño, que son importantes. Yo entiendo que la parte académica es formativa y esencial para su desarrollo, por supuesto, y también proveerle de herramientas, porque a veces decimos, ay no, palabras coloquiales, ¿no? Mi hijo es burro, matemáticas. No, en lugar de que digas, bueno, ¿qué le está costando a mi hijo, no? A lo mejor analizar ciertos elementos de la ecuación, propiamente a lo mejor las tablas de multiplicar, ¿qué puedo hacer yo para proveerle a mi hijo esas herramientas y que él pueda tener ese conocimiento académico, ¿no? Pero a veces es más fácil o es más demandante decir, quiero que saques 10 o quiero que no me des problemas, o quiero que seas un niño, una niña, un adolescente que se porte bien. Y entonces con este concepto, y cuando yo comparto mis fotos, ¿ustedes creen que ese adolescente va a decir lo que le está ocurriendo? Que se va a acercar a alguien a decir, oye, creo que soy víctima de violencia digital, mis fotos están expuestas y aparte he tenido relaciones sexuales. ¿Qué diríamos? ¿Cuál sería nuestra impresión? A eso es a lo que les digo, que nos hace mucha falta sentarnos entre colegas, entre personas y decir, oye, ¿cómo podemos, así como cuando tenemos el plan bajo sismos, no corro, no empujo, que siempre se hace, pero planear y decir, a ver, cuando se reporta o nosotros vemos o se nos da de conocimiento que hay una situación de violencia digital,
de ciberacoso, por contenido sexual que compartió la persona, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Cuáles son las consecuencias a corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo generar esa red de apoyo con las personas? Y sobre todo porque en esta parte social se ve un poquito más reflejada esa afectación, ¿no? Porque pareciera, como lo decía Olimpia, mi casa era mi refugio, porque como mis papás ya sabían, mis hermanos ya sabían de la existencia del video, me querían, me respaldaban, pero yo salía a la calle y era como de, ahí viene la loca, ahí viene la que compartió fotos, indecente. Entonces el impacto social, ella obviamente dice, no, no hacía yo mis actividades, no dejas de ir a la escuela, dejas de trabajar, dejas de encontrarle un sentido a tu vida. Entonces, este impacto refleja desconfianzas a otras personas. Existe retraimiento, introversión, dificultad para hacer nuevas amistades, ¿no? Para decir, oye, ¿cómo confío de nuevo en otra persona? Puede hacerse presencia el aislamiento social, una preocupación excesiva por su seguridad. Evitan salidas familiares, se aprecian ajenos y retraídos a lo que están viviendo. Hay daños colaterales a la familia, porque hay una exclusión. No hay un acceso a una ley o a un amparo para esta situación. Pareciera que la sociedad es, digamos, gestada desde lo punitivo, o sea, lo castigador, y no más bien de reflexionar. Porque entonces esa es familia de locos, familia de libertinos, porque les dicen a sus hijas que pueden desnudarse y hablar de sexo y tener novio y entonces, ¿no? Cuando no nos damos cuenta de qué es lo que realmente importante en esa familia. En lugar de excluir y decir, ellos son la maldad, porque ya vimos que su hija está en las redes sociales, es más bien en qué podemos ayudar. ¿Cuáles son, o a lo mejor que me puedan compartir, ¿no? Cómo se dieron cuenta que su hija era víctima de violencia digital, porque yo también tengo hijos. Si nosotros pensáramos en esa posición, si nosotros tuviéramos esa empatía, yo creo, y sin temor a equivocarme, como sociedad estaríamos mejor preparados para cualquier tipo de acontecimiento y sobre todo de temas de violencia. Porque créanme que en pleno siglo XXI, que en pleno auge de la violencia, que en pleno acceso al internet y a que tú puedas leer y leer artículos y lo que sea, hay gente que sigue diciendo eso. Es que es su culpa. Es que les gusta. Es que si vieron para qué vuelven a hacer otro video o si sabían o si no confiaban, ¿no? Olimpia dice, si los agresores tuvieran una etiqueta en la frente, algo visible que dices, ah, no, pues sí, ahí dice, no te metas conmigo porque voy a publicar tus fotos, no, gracias. Pero no, no es de esa forma como empieza a trabajar la violencia, porque no nada más era violencia digital por las fotos, era violencia psicológica, violencia física muchas veces, hay golpes para forzar a la persona a tener relaciones, grabarse o para envío de fotos. Entonces eso es lo que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué ocurre? Lo que hace un rato platicábamos, ¿por qué ocurre entonces el sexting? Según la etapa de adolescentes dicen que es por la exploración sexual, por la valoración sexual, porque quiero verme atractiva, guapa, buena, sexy hacia mis otros compañeros, ¿no? Hacia el otro género. Porque también es una forma de relacionarse. Muchas veces en artículos van a encontrar rasgos de impulsividad entre los adolescentes y por la hipersexualización. Yo les diría que todos estos elementos que nos comentan en el artículo, definitivamente sí, pero no nos estamos dando cuenta. Por ejemplo, en la exploración sexual, como yo les decía, es de suma importancia hablar de sexualidad en esta etapa adolescente. Y no porque sean un problema, y no porque antepongamos que entonces ellos van a ir y van a tener relaciones sexuales con todo el mundo. No.
sino porque todos nosotros somos seres sexuales. Pero debemos estar atentos porque en este despertar sexual hay dos vías, ¿no? La realidad, o sea, lo que pasa realmente, y esta fantasía. Fantasía que se los ofrece la pornografía. No, mira cuánto tiempo dura. No, mira, tiene un pene muy largo, muy grande, a las mujeres les gusta. No, mira cómo hace, que le mete, que practica, ¿no? Y obviamente esa estimulación genera una respuesta en el cuerpo del adolescente. Obvio lo genera. Entonces, no estar en este compromiso de hablar de esa exploración sexual en hombres, mujeres, me parece que también es una gran responsabilidad. Entonces debemos de hacerlo. Ahora, valoración sexual. Muchas veces los adolescentes buscan justamente esa opinión del otro, en su mayoría positiva y en su mayoría aceptada, lo que soy, que me acepten los demás. Y entonces, en este hablar social, que entre ciertas etapas generan como esa normalización de, bueno, pues, por ejemplo, de escuchar cierta música, ¿no? Entonces, ciertas personas escuchan un tipo de música y entonces generalizan. De igual manera, este tipo de situaciones de es que me pidió una foto o es que mira a mi novio, ¿no? En caso de las chicas, mira a mi novio, pues es que sí. Y es que fíjate que no, y dan como detalles y hablan y muchas veces esa información privada es expuesta en otros foros con otras personas. Y entonces ahí es cuando empieza ese conflicto, ¿no? Entre los adolescentes. ¿Por qué lo dijiste? Y es que yo te lo compartí, y es que yo creí, y es que no. Hay muchas cosas y hay muchas formas que nosotros nos damos cuenta de cómo socializan los adolescentes, cómo se manejan los adolescentes, cómo los adolescentes están abordando el tema de sexualidad. Hubo un usuario, yo atiendo también adolescentes, y eso me decía, oye, yo creo que soy asexual, ¿ok? Es que un profesor nos dio una clase de orientación sexual y entonces nos explicó que había varios tipos, ¿no? Definitivamente yo soy asexual, porque aparte me hice, o sea, él dijo, me hice un test que encontré en internet y entonces yo me lo hice y ahí salió, eres asexual. Por eso yo les digo, lo que tú no quieres hablar, ellos ya lo investigaron. Ellos ya se metieron a internet y qué es esto y para qué es el otro y cómo funciona, ¿no? Y hasta meten toda la pregunta así literal para que encuentren una respuesta. Entonces, hablar de estos temas no es proponerles algo, no es empujarlos a algo, sino es más bien para que una, sí exista ese autoconocimiento propio de su edad, pero sepamos manejarlo de la forma correcta, para evitar situaciones de este tipo, o para que ellos sean expuestos o expongan a alguien más a estas prácticas. Muchas veces nos olvidamos de lo más importante, de inculcarles valores. Y cuando hablamos de valores, no hablamos de eso no se hace, sino eso si pasa, tiene una consecuencia. Lo sabes, tiene una consecuencia. Porque muchas veces decimos, oye, no hagas esto porque eres malo. Había una consultante que dice, Ana, todo el tiempo me decía, mamá, esto es malo, esto es bueno, la persona mala, la persona que roba es mala, la persona, ¿no? Y a veces hablar de esa forma como generaliza y entonces engloba y a veces da muchos conceptos erróneos. No es una persona mala, es una persona con características violentas, hay que llamarle así. Y cuando una persona ejerce violencia o cuando una persona atenta con la vida del otro, hay una ley que te respalda y entonces hay una sanción y se va a la cárcel o cualquier otra situación. Es una persona con rasgos violentos. Es una persona que violenta a los demás. Es una persona irresponsable, es una, no, las cosas hay que llamarlas como lo que son y explicarlos como lo que son. Eso nos ayuda muchísimo. Entonces, en esta forma de relacionarse hay que tener mucho cuidado, hay que entrar en su terreno, en su canal, porque si nosotros queremos sacar al adolescente de su canal y entonces, a ver, mijito, entiende, no, no va a pasar, no va a ocurrir. Debemos de entrar de cómo ellos están explorando la sexualidad, pareciera que ya es una regla de un noviazgo, el compartirse fotos, ¿no? Porque aparte también hay memes
que refuerzan esa práctica, que dicen, ay, está bien, ¿no? Como cuando tu novia te manda el pack. Y refuerzan esa acción y es como de, pues todo el mundo lo hace, ¿no? ¿Por qué yo no? O por qué no, también nos sirve de forma de autoestimularnos, ¿no? Pero me roban el teléfono o mi amigo me agarra el teléfono, ya vio la foto, lo compartió y entonces ya estamos expuestos los dos. De esa forma sucede. O también que genere como esta idea o fantasía de decir quiero grabarme y entonces como mi pareja no se deja, ya se lo plantea y dice que no, pues entonces la grabo a escondidas. Entonces generar todos estos puntos es hacer justamente esta barda a los adolescentes de contención para decir por aquí no, por aquí sí. Generan esta hipersexualización, que eso es lo que a veces estamos haciendo. Y créanme que en este tema de hipersexualizar a los niños, niñas y adolescentes está muy mal encaminado, de verdad. Y ojo, con esto no queremos decir que hay cosas que, por ejemplo, me decía una señora, pues es que todas las niñas se visten así. Entonces mi hija de 10 años quiere ir con una minifalda y van a bailar algo de Bad Bunny. Entonces, yo creo que eso es malo, ¿no? Son canciones que existen. Son, por ejemplo, las narcoseries que existen. Pero más bien debemos de inculcarle que eso que está viendo, que está consumiendo, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese valor de las cosas? Las cosas tienen esa apreciación y esa interpretación de lo que él o ella está escuchando o está viendo. Hay una interpretación. Es algo ficticio. Para nada tuve un adolescente que idolatraba mucho al Chapo con esta serie que salió. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no? O sea, para entender lo que él decía. Y entonces puse a verme, iba yo 3 capítulos y entonces pasaban musiquitas así como de héroes cuando él decía algo o cuando hacía algo. O era como de, no, pues yo le batallé, porque reflejaban eso, ¿no? Yo le batallé, yo empecé desde abajo. Y entonces, ya ahorita que tengo todo el poder y todo lo que tengo que hacer, carros, mujeres, mujeres bellísimas, y entonces presentarte como de golosinas para un adolescente de esta vida que no es, y que no es una vida fácil, y que trabajar para el narcotráfico no es una opción, y que el narcotráfico le ha hecho mucho daño a la sociedad, por supuesto. Y entonces me decía esta adolescente, pero es que hay una entrevista que él dio. Y cuando yo vi la entrevista dije, oye, qué honestidad. Cuando le preguntan al Chapo que si él es responsable de que México sea drogadicto o adicto, él dice, pues no sé, yo nada más la vendo. Yo la vendo y me hago rico. Dije, sí, eso es verdad. ¿Dónde está la responsabilidad de todas las autoridades para las campañas de prevención de consumo de alguna sustancia? Es ahí donde debemos de atacar, porque los focos es en el Chapo, pero no estamos viendo esta realidad de la adicción, de las consecuencias, de a quienes les llega y de que estos mensajes se interpretan de otra manera. Entonces la mamá le dijo, te voy a castigar, ya no vas a ver el Chapo. Porque aparte él decía, yo no quiero estudiar. Yo la secundaria y me voy. Porque yo voy a buscar al cártel de Sinaloa o a cualquier cartel para poder yo entrar, ¿no? Entonces la mamá está muy asustada. Por eso acude conmigo y dice, yo no sé qué hacer y qué podemos hacer en esos casos, ¿no? Entonces cuando tú entras al canal de cómo interpreta el mundo, porque aparte está en un momento formativo, y en donde partes de su cerebro propiamente se siguen desarrollando, ¿no? La corteza prefrontal que nos ayuda mucho al razonamiento, a la generación de cognición de algunos esquemas mentales de las cosas, de lo que interpretamos, es muy importante estar ahí latente. Entonces, cuando tú integras todo esto y esta hipersexualización está, como yo se los planteo de esta forma, que es tan normal, y que no decimos, oye, por ejemplo, hay un video en redes sociales donde la chica y el chico están bailando. Bailar es una actividad que nos genera también emoción, ¿no? Y que obviamente diría Marian Rojas Estapé, en nuestro cerebro ayuda muchísimo, ¿no? El bailar, porque activa obviamente nuestras hormonas y nuestros neurotransmisores encargados de que todo esto funcione y nos genere bienestar, como hacer ejercicio. De igual forma bailar ahí va correcto.
pero había acciones dentro de este baile que estimulaban y que había una apreciación justamente de esta eh, hipersexualización, ¿no? Pareciera que estaban teniendo relaciones sexuales. Y entonces llega la mamá y agarra a la hija de, creo que de los cabellos, y se la lleva. Entonces, este tipo de... Y aparte creo que era una escuela. Dije, no sé si no había un maestro por ahí cerca, ¿no? Darle otra interpretación al baile, a lo que escuchamos, y a no normalizar el que se hable de algo que no es, se habla de la forma correcta, ¿no? Como el tener relaciones sexuales, como el amar a alguien, como el valorar o interpretar qué es mi cuerpo. Y es algo muy importante. En los jóvenes se dice que ocurre porque es una antesala a tener relaciones sexuales. Muchos jóvenes, y esto se explicó en una encuesta, que lo usan justo para antes, digamos, de este contacto sexual, un previo coqueteo, y entonces nos mandamos fotos y esto se da más en esta etapa, ¿no? También es una forma, parte de su sexualidad, porque evitan la penetración. Hay personas o hay jóvenes que no les gusta o también que piensan y dicen, pues para no embarazarme y para no tener penetración, o también porque no es el gusto, evitan esto y entonces es una forma de de sentir placer, porque también usan las fotos para la masturbación, pues entonces lo prefieren. Debido también a rasgos de personalidad, si es una persona impulsiva, si es una persona evasiva, persuasiva, ¿no? Manipulable, y también se da sin consentimiento. O sea, que la persona no sepa y no desee practicar sexting, pero la graban también. En adultos muchas veces se usa para redescubrir su sexualidad y también obviamente sin consentimiento. Entre las relaciones sexuales y afectividad debemos de generar y de conocer estos dos conceptos muy importantes. ¿Qué es el sexo? ¿Y qué es mi deseo sexual? ¿Qué es el sexo? El sexo involucra todos los actos que pueden provocar la respuesta de excitación, obviamente sexual, la estimulación de zonas erógenas del cuerpo, la masturbación, etcétera, entre otros. El deseo sexual es la necesidad que mueve a la persona a ser receptiva a experiencias sexuales, a buscar oportunidades para actividad sexual. El deseo sexual se produce dependiendo del aprendizaje y al proceso de socialización, por lo que cada persona lo vive de una manera diferente. A cada quien nos va a provocar deseo sexual diferentes cosas. Y aquí algo muy importante, dependiendo del aprendizaje y del proceso de socialización, que es lo que venimos comentando, ¿no? Si yo tuve una formación de la sexualidad de algo que no es, probablemente voy a tomar o voy a tener ciertas prácticas, ¿no? Que incluso hasta pueden llegarme a poner en riesgo a mí o a otra persona. Por lo que cada persona entonces lo va a experimentar de formas diferentes. La excitación. ¿Qué es la excitación? Es la respuesta física del propio cuerpo como consecuencia de algún tipo de estimulación. Obviamente va a despertar cambios fisiológicos en la persona que preparan para la actividad sexual. Consentimiento. ¿Qué es consentimiento? En todas las relaciones sexuales y afectivas debe existir un trato que reconozca la dignidad y la libertad individual. Y es algo que a veces nos cuesta mucho. Fueron relaciones consensuadas, pero cuando tú empiezas a explicar cómo estuvo el contexto, muchas veces se dan cuenta las personas que dicen, oye, creo que yo no quería hacer esto. O sea, sí, sí me gusta tener relaciones sexuales, pero mi pareja prefiere que tengamos posiciones incómodas y que la verdad nunca, pues por no quedar mal, por cumplirle, pues la verdad nunca dije que no. Pero son prácticas que no me gusta llevar a cabo, ¿no? Entonces debemos de empezar a hablar si realmente hay un consentimiento, no importa que lleves 10 años de casada, 2 años de relación, un hijo, hijos, no importa, debemos de cuestionarnos esta parte tan importante para vivir una sexualidad plena y también para prevenir violencia sexual y en este caso la violencia digital. Entonces tener ese
consentimiento, de decir, oye, estos actos o la forma de llevar mi sexualidad, ¿lo vivo con dignidad y en plena libertad o realmente lo hago por esta coerción de mi pareja o por esta coerción de cumplir o de estar a la moda o de ser atractiva para alguien, ¿no? Cuando realmente pues no lo deseo. Es algo muy importante. ¿Qué relación va a tener este afectivo y este sexual? Hay un enfoque obviamente positivo y respetuoso en cuanto a la sexualidad, la afectividad y las relaciones sexuales, así como intentar tener experiencias sexuales que sean seguras y placenteras. Procurar que estén libres de cualquier tipo de discriminación, violencia y coacción. Es algo muy importante cuando nosotros hablamos de que hay un afecto presente de la otra persona combinado con la parte sexual, de que hay un deseo, de que hay una excitación y de que hay un consentimiento, justamente se da este enfoque, ¿no? Recibir una educación afectivo-sexual de calidad es fundamental, ya que ayuda a favorecer igualdad, respeto y a la diversidad. Permite a los y a las adolescentes a tener mayor capacidad para reconocer conductas de abuso o de violencia y poder evitarlas. Influye en la prevención de violencia de género. Ayuda a conocer mejor a uno mismo, su cuerpo, sus intereses, límites y necesidades. Contribuye a potenciar el desarrollo de habilidades sociales y autoestima. Aquí, cuando hablamos de justamente recibir esa educación, recuerdo mucho, había un ponente que nos dio una plática en mi universidad y él decía, a mí no me gusta que cuando hablemos de prevención del embarazo, lo único que se hable es del uso del condón. Porque para empezar, seamos honestos, nadie lo usa. Los chicos cuando tú les dices, oye, para mañana la clase traigan un preservativo, lo van a usar de globo, no lo toman en serio, hay risas, hay burlas, y entonces queda dicho que la responsabilidad recae en uno o recae en otro. Y cuando hablamos de la prevención del embarazo, es como de póntelo porque no sabes lo que te espera, un bebé no es fácil, pero realmente no hay esa conciencia de explicar el tener un hijo. Tiene un propósito, tiene un objetivo. Lo hablamos por encimita, no porque, o sea, no estás en edad, no estás en edad. Y entonces no se genera esa conciencia en los adolescentes. Entonces ellos dicen, ay, qué aburrido. Ya sé de qué va a hablar la psicóloga, de que no tengamos bebés, de que nos pongamos preservativo, de que usemos algún método anticonceptivo. Es lo que nos van a decir cuando hablan de sexualidad, qué aburrido. Pero realmente no dices qué hay detrás de vivir una vida sexual responsable y sobre todo libre. Y cuando hablamos de responsabilidades, hablamos de muchos otros elementos que están inmiscuidos cuando una persona decide tener una vida sexual activa. Hay muchas cosas que podemos hablar y generar conciencia en los adolescentes y no nada más tomarlo como superficial o a burla o decir, no, pues es que no estás preparado para tener un hijo o es que vas a gastar mucho, ¿no? Hay que hablar de lo que realmente es tener relaciones sexuales. Es un acto consciente, libre, pero sobre todo lleno de respeto. Y es una decisión que tú vas a tomar, que seas con él, o sea, que estés plena y decidida a tener relaciones sexuales con la persona que está enfrente de ti, si es que así lo deseas. No por coerción, no por llenar la necesidad del otro, no por quedar bien, no por ser más bonita, no por ser más atractivo o atractiva, porque también sucede del lado de los hombres. Entonces es algo muy importante generar estas dos conexiones. En adultos, la afectividad y la sexualidad se expresa ya a través de pensamientos, de creencias, de fantasías, de deseos, de actitudes, también que están inmiscuidos los valores, conductas y algunas prácticas y relaciones interpersonales. Aquí, por así decirlo, empiezan a gestionarse ideas un poquito más aterrizadas a la realidad, que a veces esa realidad justamente va a ser interpretada dependiendo de la vida personal de cada quien, ¿no? Hay personas que viven en
en una relación sexual afectiva o sexoafectiva en contra de su voluntad, por creencias, por ejemplo, de no quedarme sola, de complacer al marido, ¿no? Hay casos de que las mujeres en su mayoría acceden a ciertas cosas o a ciertos fetiches de la otra persona por tener la relación sexual y por estar bien, porque no haya problema, porque no haya un conflicto. Y muchas veces eso no nos ayuda. ¿Cuál es la dinámica dentro de relaciones de pareja en la actualidad cuando se practica el sexting? Para empezar esta dinámica, ¿a qué nos referimos? A un conjunto de hechos o fuerzas que actúan con un fin determinado, ¿no? Es decir, estudiar la relación de las causas que producen. Y en esta dinámica vemos presente la parte afectiva sexual, vemos el punto de compromiso y responsabilidad y la influencia sobre esta práctica del sexting. Punto número uno, cuando nosotros hablamos de la afectividad, justamente hablamos de el concepto, como yo les decía, de amor, de para mí qué va a ser o qué es necesario que la otra persona me exprese para generar un ambiente de confianza. Y en un ambiente de confianza se permiten muchas cosas. O en un clima de confianza ocurren cosas que no son ajenas a mí y que quizá en nombre del amor pues se permiten. Entonces hay que hablar muchísimo de cómo trabajar o cómo gestionar esas estrategias para identificar si mi amor o lo que yo siento por la otra persona no me pone en riesgo o si me pone en riesgo, para poder identificar lo que se quiere o no hacer. En una relación o dentro de una relación hay compromiso y responsabilidad. Justamente por esto que hemos hablado, que se ha perdido ese objetivo dentro de las relaciones, incluso hasta del compañerismo, ¿no? De decir que ya no hay esa honestidad, esa responsabilidad, que también son cosas que refuerzan para generar factores de protección a una determinada comunidad. Y la influencia sobre esta práctica, porque como les decía, se vende como pan caliente el sexting y todo el mundo habla como normal, pero no hablamos de este trasfondo y de este riesgo inminente que hay, porque en lo que se sube a una red o lo que se comparte, gracias que hay ciertos rasgos de privacidad de extremo a extremo, pero cuando no lo hay queda expuesto, o sea, lo que compartes se expone. Este amor coercitivo muchas veces genera el que tú descubras tu sexualidad de formas no placenteras, de formas que no quisieras como experimentar, pero que suceden justamente por esa coerción. En estas, justamente puede suceder en situaciones o en relaciones formales o informales. Acuérdense que no se juzga el hecho, porque hay personas que llegan y te dicen, oye, pues yo, a lo mejor es mi tercer novio, o yo tengo tres novios, o tengo una relación abierta, pero quien me fuerza a hacer cosas que yo no quiero es mi otra pareja. No podemos decir, ay, no, entonces tú te lo estás buscando porque ni siquiera es tu novio, ¿no? Porque también hubo un caso donde la mujer estaba siéndole infiel a su pareja y con la persona que le fue infiel, él publicó las fotos. Entonces fue un shock tremendo para la pareja para empezar a descubrir la infidelidad y luego que la esposa estaba circulando hasta en los medios, ¿no? Entonces, muchas veces cuando los consultantes nos cuentan o nos enteramos de un caso, muchas veces decimos, no, pues es que, ¿cómo? O sea, no era formal o si era formal, no importa. No importa, lo que no se permite es esa violencia o lo que ocurrió en ese hecho. Hay modismos que culpan mucho a las mujeres y perdón que me dirija, pero en su mayoría son las mujeres quien sufren esta manipulación, esta violencia hacia algo tan íntimo, ¿no? Como sus fotos o imágenes o videos. Existe una vulnerabilidad y no debemos de asustarnos porque hay gente que dice, no, es que no me gusta ser vulnerable o las personas vulnerables son igual a personas débiles. No lo son. Con vulnerabilidad llevamos o tomamos en cuenta que hay características que generan esa vulnerabilidad en ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos aquí de la personalidad, ¿no? Si son personas muy impulsivas o son personas que tienen una característica de ser muy persuasivas,
¿no? Entonces generan, y obviamente, si su pareja o es una persona con características narcisistas, pues evidentemente ahí hay esa relación del por qué se ejerció esa violencia, ¿no? Ante esta situación. Hay un punto muy crucial aquí, y con todo esto que hemos platicado de trasfondo del sexting, me gustaría mucho escuchar. ¿Ustedes creen que se pueda dar la práctica del sexting de forma positiva? Es decir, existe, lo puedo hacer porque conocemos los riesgos, estamos conociendo la cara de la otra, de la moneda, de los peligros del sexting, pero realmente podemos llevar a cabo la práctica del sexting. Pueden hacer uso del chat o de su micrófono. En estos 4 puntos, uno, en la práctica. Dos, en las personas que lo realizan, por ejemplo, lo que decía al principio su compañera, ¿no? Si realmente es preocupante que tenga 12 años, ¿no? O si tiene 20 y tantos años, yo opino pues que sí es permitido, ¿no? Los mitos y realidades sobre el sexting y los riesgos inminentes que hay dentro de una comunidad o dentro de una sociedad cuando hay un caso de violencia digital derivado del sexting. ¿Qué opinan? ¿Ustedes opinan que sí hay una práctica positiva del sexting, pero se debe de hablar de medidas para que esto surja de forma positiva y no seamos expuestos? ¿Qué opinan? Me parece que cuando hablamos de este sexting positivo, y que si es permitido o no es permitido, porque como yo les decía al inicio, hay personas que dicen, pues lo prefiero porque aparte tengo una relación a distancia, porque aparte me hace sentir seguro, porque no tengo ese contacto. Debemos de tomar en cuenta que lo que se sube a una plataforma, pues a veces tarde o temprano o por alguna otra circunstancia se hace público. Debe de existir esta responsabilidad de a quién, cómo y de qué forma lo estamos haciendo. Porque justo cuando se vuelve público, dice su compañera, se dice que una vez que se envía una foto, video, etcétera, deja de ser tuyo. Entonces es como aventar la moneda al aire si se utiliza como pornovenganza o sexting sin consentimiento, aunque también he leído que aumenta placer o deseo en una pareja, como usted decía, para evitar el coito o a cierta edad, ¿no? Sí, justamente eso es lo que decíamos, ¿no? Y no porque exista ya la ley Olimpia, como la misma autora lo dijo, Olimpia, pues vamos a decir, bueno, pues ya tenemos un respaldo. No, porque no estamos tomando en cuenta lo que hablamos, de las consecuencias individuales de la persona, psicológicas y físicas, y el riesgo en el que se pone, porque no es fácil vivir con un linchamiento público y a nivel masivo, no porque si yo era aquí de un municipio ya lo sabe todo el estado, o ya hasta me pasaron en la tele. Entonces no es fácil ese linchamiento. Entonces eso es lo que vulnera a la persona. Entonces debemos de ser conscientes que en este justo compartir fotos, aunque dentro de una práctica de pareja no hay que delimitar las cosas y hay que comunicarlo como es, pudiera tener algunos beneficios, pero no deja de ser un riesgo, no deja de ejercer justamente esta presión mediática o esta responsabilidad de, y si lo publica, o si tapa mi cara, o si no, muchas cosas que las mujeres que han experimentado o que han hecho sexting lo sienten ese peligro inminente, ¿no? Y más cuando ya terminó la pareja, aún más. Entonces, en este servicio de cuidado, porque pareciera que a veces lo vemos como un servicio y no como una práctica, como decía, para autoerótica, para mi pareja,
deja de ser eso. Se pierde y de por sí la violencia genera como ese desvirtúo de tu cuerpo, esa protección que tienes hacia tu cuerpo. Ahora imagínense generarlo así como se debe y no gozar o no generar algo que sume a la relación, pues obviamente deja en descubierto a la persona. La calidad, muchas veces cuando hablamos de calidad hablamos de infinidades de elementos para poder determinar que muchas veces no se llevó de forma positiva, no existe. Y el respeto. La concientización. Para hablar de concientización del sexting, debemos hablar una del género. Como yo les decía, en la mayoría de las personas víctimas de violencia digital están las mujeres. Y muchas veces esto no es responsabilizar a todos los hombres que conocemos, no. Pero es justamente el decir tú y yo, hombre y mujer, tenemos relaciones sexuales, somos seres sexuales. Pero el concepto que se tiene hacia la mujer de explorar su sexualidad o de ver, por ejemplo, a mi hermana, a mi hija, teniendo relaciones sexuales, a ella como mujer, genera ese linchamiento mediático. Es como decir, no puede. O sea, ella no puede, o cómo pudo, o las mujeres nos damos a respetar, o ese tipo de comentarios que lo único que tiene detrás es un machismo. Hay una desvirtualización por completo de la persona, porque ya dejó de ser la mujer víctima, ¿no? Ya es la prostituta, la golfa y tantas cosas peyorativas que lo único que hacen es linchar de forma colectiva a alguien que no conocemos o que desconocemos bajo qué se dio la práctica del sexting. Hay un acoso tremendo y evidente hacia las víctimas, porque como decía su compañero, quedan estigmatizadas y entonces si ya se casó, no, pues imagínate que el marido se entere que ella estuvo en internet a los 18 años y que el fulano o la persona estuvo así, así con ella, ¿no? ¿Qué genera esto, no? O lo que le pasó a Olimpia, que hombres que vieron ese video o esas fotos empezaron a proponerle cosas a ella, ¿no? Dando por hecho que disfrutaba y que estaba ahí como para complacer a todos los que vean mi video. Entonces, las motivaciones. Yo sí les preguntaría mucho, ¿no? Esa cuestión, cuando se da un caso evidente de violencia digital, como el sexting, muchas veces decimos, bueno, es que quiso. Entonces no hay como otra cosa de qué hablar, porque como se dio en la pareja, y dejamos de lado esas motivaciones, o sea, ¿qué te llevaron a determinar que dentro de tu relación era o cómo fue el que se dio esa forma, si fue consensuada, no fue consensuada, o sea, entender a conciencia que las cosas pasan, es como aquella persona que dice, bueno, es que abusaron de ti, te violaron, pero ¿por qué fuiste al antro? ¿Por qué fuiste a bailar? Empezamos a quitar lo que realmente nos debe de preocupar, la violencia ejercida. Que alguien haya compartido eso y que ahora sea públicamente reconocida. Y entonces desvirtuamos eso, eso no importa, y entonces, bueno, pero tú qué hiciste. Bueno, es que no debías haber hecho eso. O te debiste tapar la cara. ¿Por qué no pensaste? Lo hubieras pensado antes de. Que muchas veces eso es lo que se dice. Hay algunos artículos que dicen, bueno, si se quiere realizar esa práctica, evitar el rostro, evitar, no, hay muchas cosas, pero en cierta forma también están las contradicciones, ¿no? ¿Y qué pasa si es mi pareja de años y yo le tengo confianza y como ya vivimos juntos, qué tal si esconde una cámara por ahí yo ni en cuenta? O sea, pueden suceder muchas cosas que realmente nos deberían de alarmar. Esa acción de exponer es la alarmante, no es la circunstancia, no es que porque confiaste, no es que te pasas porque subiste a tu plataforma, porque tienes una página de OnlyFans, no hay ninguna excusa ni circunstancia que pueda justificar esa violencia. Y cuando es masiva, menos. No podemos decir, ay, bueno, es que como ya estaba arriba, no puedes culpabilizar a todos los que están compartiendo y diciendo comentarios que son de hostigamiento sexual.
Por supuesto que sí, hay una gran responsabilidad. ¿Cómo no podemos concientizar, y más si es mi hijo, mi vecino, mi hermano? ¿Cómo puedo decir, bueno, es que lo está viendo porque es hombre? ¿Culpa la que se grabó? No, es más bien, ¿por qué lo compartes? No deberías, no sabes los daños colaterales a la familia y a la persona debido de esta decisión. Es una decisión y para nada se justifica lo que está ocurriendo. El sexting reactivo, como yo les decía, los que compartimos, ay, no, pues se me hizo gracioso, o es que me llegó al chat, o es que, por ejemplo, también hay venganzas y se ha visto casos de parte de mujeres. Me acuerdo mucho un caso aquí en mi estado, hace tiempo, que justamente la esposa le encuentra fotos desnuda a la mujer con la que él también salía al mismo tiempo. Hay que empezar a quitar eso y a ser responsable. Y entonces la señora toma la decisión de hacer públicas esas fotos. Y pública me refiero a que hizo un cartelón, o sea, gastó en imprenta con carteles y entonces empezó a publicarla ahí en la cuadra porque supo dónde vivía. Entonces y abajo, ¿no? Para que se te quite de andar de loca con mi marido, ¿no? Y hasta creo que le había puesto cuidado perra suelta. Cosas y la gente le tomaba fotos y se reía. Y otra gente decía, se lo merece. Pues sí, yo también lo hubiera hecho. No, lo que yo hubiera hecho es hablar con él y decir cómo puedes tener aquí expuesto más si tenemos hijos, qué tal si lo ven los hijos, o qué está pasando con esta persona, o si realmente ya no hay nada entre tú y yo, bueno, hay que tomar una decisión. Pero nos hace mucha falta platicar de esos temas incómodos. Nadie, ni entre mujeres, ni entre hombres, tenemos la culpa de las cosas que ocurren, ¿no? Es que estabas ahí, pues sí, justamente por todo esto que estamos platicando, que en nombre del amor se permiten muchas cosas, que muchas veces somos personas que somos persuasivas o que somos muy narcisistas o que somos manipuladoras y entonces vamos preparando el terreno para poder cumplir con nuestro objetivo. Entonces debemos de tomar en cuenta todos esos y cada uno de esos elementos para poder combatir con la violencia digital y entender que la práctica del sexting es una práctica que muchas veces vulnera y que vulnera y que deja secuelas a veces irreversibles, como los ejemplos, como el suicidio, como las autolesiones. Entonces debemos, y yo los invito a que generemos esa conciencia de estos 6 puntos muy importantes para hablar de sexting. Cuando hablemos con alguien más, que no se nos olvide tocar estos 6 puntos. Ahí sí vamos a hablar de forma objetiva y de entender muchas cosas. Y que nos hace falta, de verdad, sí tener empatía con esta situación. Porque como les decía, podemos tener maestrías, doctorados, leer 700 libros, pero si no empatizamos con lo que realmente estamos viendo y con ambas partes y decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Como personas, en qué participamos en mayor o en menor medida, ¿no? Hay formas de amar y formas de educar a nuestros jóvenes y de hablar de lo que tenemos que hablar, de hablar de sexualidad, forma parte de esta práctica, de hablar como adultos de la sexualidad, de poner límites, de entender al otro, de respetar al otro y de formar seres humanos que cuando te llega un mensaje así de mira a esta mujer, de inmediato lo elimines. Y no por decir, ay, soy buena persona. No, es que, o sea, este es el cuerpo de alguien más. ¿Cómo me va a causar morbo, excitación? El cuerpo de alguien más que yo no sé bajo qué circunstancias se tomó esta foto. Y reportarlo. Si todos tuviéramos esa actitud, esta violencia digital no tendría mucho alcance. Y entonces podremos identificar quiénes fueron los principales actores este, que cometieron este delito. Y deberíamos de forjarnos a pensar y a replantearnos que todos funcionamos como engranes dentro de la sociedad. Tenemos una función en específico como sociedad, como parte de este engrane. Y entonces debemos de pensar de esta forma. Debemos de hablar más allá de todas las cosas y hablar de género y hablar de violencia. No es hablar nada más de un género en específico, porque ambos géneros, masculino y femenino, hombre y mujer, también se ven involucrados en esta situación.
por lo que tiene que ser un hombre, ¿no? Según su rol en la sociedad. Y por lo que tiene que ser una mujer, según dentro de una sociedad. Entonces se van permeando todos estos elementos y características para que nosotros podamos identificar cuáles son esos elementos, ¿no? Según las motivaciones hacia el sexting relacionadas dentro de la pareja afectivo-sexual, el 91% dicen que practicaron sexting porque querían evitar una discusión. Y solo el 9% dijo que no. Porque quería hacer las paces con mi pareja. Tuvimos una discusión y para ponerlo contento, accedí con el 93%. Quería gustarle a mi pareja un 47%. Y esto de quería gustarle a mi pareja va mucho de la mano con lo que yo les decía. ¿Cómo interpretamos el que le guste a alguien? Y, por ejemplo, cuestionenselo a los adolescentes. Ellos que están empezando a justamente a involucrarse de forma afectiva y sexual con el otro género, ¿cómo están interpretando? ¿Cómo sé que le gustó a alguien? Eso se hace, se forja, o sea, ¿cómo se constituye esa situación, ¿no? Entonces, alguna vez lo pensé porque sí, el 53%, nunca el 47%. Quería cumplir con las necesidades de mi pareja, como les decía el ejemplo, alguna vez 45%, nunca el 56%. Quería ser coqueta o insinuante alguna vez 65%, 35% nunca. Este tipo de cifras nos ayudan mucho a ver estas motivaciones y a entender un poquito cómo nosotros entre seres humanos nos relacionamos. No es para evidenciar, ni para juzgar, ni para catalogar absolutamente a nadie. Y créanme que ver de esa forma nos va a ayudar mucho para los que le gustan mucho de trabajar con víctimas de algún tipo de delito, a investigar y a seguir esa buena orientación y psicoeducación para entender todo lo que ocurrió y lo que evidentemente no se debe de hacer. Entonces, por mi parte, esto ha sido todo. Espero que sí hayamos entendido algunos conceptos y elementos fundamentales para hablar del sexting y sobre todo que se lleven esa reflexión y que miremos al sexting o a cualquier otro tema que nos resulte incómodo o que digamos, bueno, pero tienen ellos la culpa, que lo miremos de forma diferente para poder ayudar a todo aquella persona que lo necesite. Gracias.